Y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. La hora y el día. Cuando ocurren eventos importantes en nuestra vida, casi siempre recordamos la hora y el día, ¿verdad? Las mujeres somos más dadas a recordar aniversarios, cumpleaños y cosas así que para nosotros son significativas. El hombre no tanto, pero por lo menos cuando se nos menciona, sí podemos recordar lo que pasó, cómo fueron los hechos. La pregunta aquí en este pasaje que acabamos de leer: ¿por qué Juan establece la hora? ¿Por qué se acuerda tanto? Dice que eran como las 4 de la tarde. Pues la respuesta es que fue el día en que su vida comenzó a cambiar. Un día en que todo aquello que creyó como fundamento se vino abajo y se puso un nuevo fundamento, una roca firme y sólida que lo sostendría hasta su último aliento de vida, ahí, en la prisión de la isla de Patmos. En la Escritura, cuando se habla, por ejemplo, que dice «le siguieron», se refiere a seguir como discípulos. En el versículo 3 dice: «El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme». La palabra es akolutseo, que quiere decir también algo muy importante, que antes de pasar aquí quiero que analicemos qué es ser un discípulo o seguirle, porque en nuestro idioma, y más hoy en día cuando las palabras ya carecen de peso y de sentido, entendemos lo que queremos. Incluso cuando estamos escribiendo, y yo me acuso de ello, para decirte quiero mucho lo abreviamos con 3 letras. Así que el idioma pierde muchas veces su contenido real. La palabra akolutseo quiere decir abandonar el camino propio para ir en pos del maestro al cual se va uno a adherir como alumno. Así pues, en nuestros tiempos esto es bastante complicado de entender, porque para empezar ya no se tiene respeto por los profesores, ni se les ve como autoridad. Hace años que eso se perdió y todos los que son profesores lo saben perfectamente bien. Todo referente para los alumnos ha quedado atrás a causa de toda esta agitación social, ética y moral que ha habido en los últimos 30 años. Además, también hablaremos de que algunos ni siquiera tienen la vocación. Así pues, se siguen líderes, se siguen ideologías, se siguen artistas, programas, partidos políticos, pero ¿a quién se sigue? ¿Se sigue al maestro? Pues vamos a ver que es un discípulo primero, ¿no? La palabra es mantes o matetes, seguidor. Con frecuencia un discípulo que cree en las enseñanzas de su maestro y lo sigue de cerca. Aunque se mencionan otras relaciones de menor compromiso, por ejemplo en Mateo 8:21, Mateo 10:1, 12:49, Lucas 12:27 y Hechos 6:1.
es un alumno, un estudiante, un aprendiz a cargo de un tutor, lo que implica entonces una relación más estrecha que la mera instrucción, como lo vemos en Mateo 10, 24, 25. Así pues, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro, en Juan 8:31 y Juan 15:8. La pregunta que surge entonces, ¿seguimos al maestro? ¿Abandonamos nuestro camino para seguir el de él? ¿Nos adherimos de tal manera que somos imitadores de él? Pablo menciona más de una vez utilizando la palabra mimetes, que quiere decir imitador, seguir, imitar. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. También lo dice en 1 de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. El autor de Hebreos 6, en el versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la primera solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En el estudio de ayer tratamos esta pregunta: ¿qué estamos buscando? Dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. El maestro usa una palabra que para nosotros no es usual. La palabra es setó, que quiere decir buscar, pero también es preguntar, procurar, preocupar, pedir, señal, demandar. El doblez de corazón nos hace actuar de una manera incongruente, decir con la boca una cosa y con el corazón actuar de otra manera. Dice un dicho en el mundo: las palabras se las lleva el viento, y eso es cierto. El hecho de tener un falso concepto de Dios, el no conocer nuestra situación legal delante de Él, nos hace pensar que es Él el que está obligado para con nosotros, que nos tiene que dar y conceder un montón de cosas, pero nada más lejos de la verdad. Veamos qué dice Isaías 65 desde el versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos, mira, de sus pensamientos. Y eso vamos a tratar a lo largo de este estudio. Fundamentalmente, la palabra bahash significa buscar, con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, al menos cuya ubicación se desconoce. El verbo puede usarse teológicamente no solo en el sentido de procurar un espacio delante del Señor, o sea, estar delante de Él en el tiempo buscado de su bendición. También puede referirse a una actitud. Dice Deuteronomio 4:29, pero cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas, mira, de todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo lo buscamos? ¿Dónde mora, Señor? Me voy a quedar contigo para siempre. ¿Decimos eso o solo de palabras? ¿No te ha pasado que tristemente vemos gente que viene a los pies del Señor con un deseo inmenso de conocerle al punto de dejarnos avergonzados? Nosotros que llevamos años y de repente un humilde hombre o mujer, niño, joven,
da más señales de tener una comunión profunda que los que decimos que llevamos años y años en el Evangelio con ritos y ritos y más ritos y palabras y palabrerías que dejan impresionado a los demás, pero el corazón frío, acartonado, tieso, duro, desmoronándose porque dentro tiene muchas tormentas. Es triste escuchar pues supuestos hijos que dicen: Dios no me escucha, parece que está sordo. Si fuera el Dios de los sacerdotes de Jezabel, razón tendrían, pero tratándose del Dios Todopoderoso, eso es imposible. Dice este pasaje: heme aquí, heme aquí. El grave problema es, sin duda, la condición del pámpano que se halla lejos, o una oveja tosuda que está apartada del rebaño, o lisqueando las liláceas. Si no escuchaste los estudios del Salmo 23, te aconsejo que lo hagas. Hay muchísimo que aprender ahí acerca de nuestra condición como ovejas torpes. Las liláceas son flores atractivas, pero muy venenosas para la oveja. Y la oveja se distrae mucho con ellas, Dice el Señor que es gente que no invoca su nombre. Esta palabra es sha'al, que quiere decir desear, dedicar. Esto ocurre regularmente con las personas de doble ánimo, que su vida espiritual es como una religión que simplemente se usa en caso de urgencias, pero que al final no resuelve nada, porque al Dios que invoca no es el Dios de las Escrituras, que pide todo el corazón, alma, mente y fuerzas, como lo vimos ahora también en Deuteronomio 4:29, ¿no? Cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu alma. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Todo aquel que cree que al apartarse del Señor es simplemente por cuestiones inocentes, no es cierto. Es un corazón resentido, que no está contento con la voluntad del Señor, porque simplemente va con Él como aquel que conecta la plancha simplemente cuando va a utilizarla. Pero si no, ahí está guardada en donde está la tabla de planchar, ¿verdad? Y podrás preguntar: ¿pero cómo puedo relacionarme con Dios si trabajo todo el día? Estoy muy ocupada, muy ocupado. ¿Cómo puedo tener comunión con Él si tengo que estar con estos niños que no paran de dar lata todo el día, la casa y esto y aquello? Bueno, este tema ya se ha tocado antes. Te recomiendo que comiences, si es necesario, desde los primeros capítulos de nuestras lecciones, hoy apegados a Él. Esta pregunta surge porque la persona tiene también el concepto del ejercicio religioso, es decir, una hora y posición corporal determinadas para buscar a Dios. Y eso no es así. Es verdad que es bueno buscar un momento de solitud cuando el día ha acabado y estar tranquilos a solas con Él, o en la mañana, o a la hora que puedas. Pero a lo largo del día es como si fueras con tu jefe de equipo, caminando por la vida y comentando las cosas y preguntando si hacer esto o aquello es correcto, si es bueno o no, qué contesto o no qué contesto, lo tomo o no lo tomo, voy, no voy. ¿Tú qué piensas, Señor? Lo que me dijiste ayer, lo que me dijiste en la mañana, ¿cómo lo aplico ahora? Tú has dicho que eres mi pastor, que no me vas a faltar, entonces por favor te ruego que me guíes, ¿sí? Lo que voy a hacer está bien, lo examinas junto con Él. Jesús les dijo a estos discípulos: venid y ved. Esta mañana vimos que las enseñanzas de Jesús comenzaban desde Génesis hasta los profetas, enseñando todo lo que se decía de Él. La promesa de salvación, el Mesías. Génesis 3:15, lo que se dijo de Él, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Si no comprendemos el génesis de nuestra redención, lo que pasó aquel día fatídico, ¿cómo pues correremos hacia el Maestro? ¿Cómo pues viviremos apegados a Él? ¿Cómo nos acostumbraremos a vivir una doble vida? ¿Cómo pues esa tibieza, ese un día frío y otro día caliente? Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué dice el salmista estas palabras?
¿Cuáles son las luchas que enfrenta nuestra alma? Ahora estamos llegando a la medianoche, como dice el reloj científico global, 100 segundos, más cerca que nunca. La oscuridad es muy densa. Necesitamos comprender muy bien por qué son estas palabras y cómo podemos vivirlas. Pasemos a nuestro siguiente podcast. Venid y ved, dijo el Señor, y ellos se quedaron con él desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su mente, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Parece que el salmista está luchando contra todo lo que sus ojos están viendo y sus oídos oyen. Quizás te pase lo mismo a ti. El mundo está convulsionando. El mundo está entrando en una oscuridad cada vez más y más densa. El fin está cerca, sin duda alguna. Este salmo parece que describe a muchos de nosotros, ¿verdad? Que no queremos ir y ver a nuestro Señor Jesucristo porque están nuestros oídos y nuestros ojos más centrados en lo que otros están gozando aparentemente, disfrutando haciendo el mal. Que parece que todos les sale bien a pesar de ser perversos y nuestro corazón se empieza a amargar. Parece que decimos dentro de nosotros, ahí en lo profundo, en lo silencio del corazón, sí, en lo silencioso, Dios es injusto. Parece que no pone orden y que solo los justos somos los que padecemos. Nos estamos metiendo en un camino bastante torcido y escabroso que nos va a llevar a otro peor. Sin duda, solo un ciego diría que el mundo está pasándoselo bien. Por donde miras las cosas cada vez están peor. Y ahora en nuestro estudio de Aquí yo vengo pronto, que estará próximo, analizaremos muchas de las condiciones en las que se encuentra nuestro planeta Tierra, tanto en el espacio como en lo profundo de ella, como en la superficie. En todas las esferas la Tierra gime y los moradores también. Y nos centramos tanto en ese de dolor, en esa amargura, en ese momento en que ya está siendo pronto a ser juzgado, que olvidamos prontamente nuestro propósito y sentido en la vida. No se trata de cuestionar las cosas como pidiéndole cuentas al Señor. ¿Dónde estás que no te veo? Mira nada más cómo está todo esto. O mirar nuestras desgracias como si fueran lo peor. No es cuestionar la soberanía de Dios, sino a mí mismo, a mí misma. Si la noche está tan oscura, preguntémonos a nosotros mismos, ¿hay alguna lámpara encendida para mostrar el camino para las personas, para que estén a salvo? ¿Estamos como antorchas brillantes en medio de la oscuridad o estamos dentro de la oscuridad? Por favor, cuestionémonos esto. ¿Somos realmente esas antorchas que iluminan el camino, no a nuestra vida, por favor? A Cristo mismo, a las sendas de justicia, la senda del discípulo, a la cruz del Calvario.
Parece que muchos en su agobio no salen de esa angustia, de esos celos, del miedo, del tormento. Van cayendo poco a poco en un lago negro de aguas movedizas, muy densas, tan ancho y tan tenebroso que difícilmente pueden salir de ahí, porque lo único que ven son réplicas de sí mismos ahogándose, hundiéndose, llorando y gritando de desesperación porque todo es demasiado terrible. Una imagen pues de uno mismo atormentándose una a otra y esa otra a esa otra, clones y clones de uno mismo, gritando y llorando desesperados por diferentes cosas, al punto que dejan de ver a Dios para solo ver esos clones aterrados, cada vez más enfermos, más atormentados, angustiados, llenos de odio, envidia, celos, amargura, dolor, nostalgia, miedo de todo y por todo, inseguridades, preocupación sobre preocupación. Cada imagen hundida en ese abismo infernal grita y se lamenta cada día, volviendo, ¿verdad?, una y otra vez al fango. Su cabeza es una olla de grillos que no tiene fin, ni sosiego, ni silencio. El salmista comienza diciendo que iba rumbo a esa pendiente, meditaba en todo lo que otros hacen y parece que les va muy bien. Y aún el corazón de aquel que va casi a la mitad de su cuerpo en aquel foso oscuro y denso, dice que reacciona, ¿verdad? Vamos al versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Surgen esos lamentos, esas quejas. ¿Me escuchará Dios? ¿Existe realmente? ¿Por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué si yo? Y puestos los ojos en nosotros mismos? Pero es curioso porque dudamos de Él cuando el viento nos es contrario o cuando miramos demasiado a otros, ¿verdad? Cuando parece que aquellos se han salido con la suya y encima le echamos la culpa a Dios. Nosotros no, ¿eh? Y sobre todo si nos hemos equivocado, no, la culpa la tienes tú, Señor. Fue tu voluntad. Sí, claro. Sin embargo, el salmista despierta de ese soliloquio venenoso y reacciona. Dice el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice el salmista, fue duro trabajo para mí. Limpiar la mente, ceñirla y ser valiente requiere ser esforzado, como dice en términos psicológicos, amueblar la mente, la cabeza, los pensamientos, luchar y combatir, sí, contra esa naturaleza vieja que se ha levantado en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque se ha descuidado, por no morar con Cristo de día y de noche, por ponernos nuestro antiguo calzado y nuestro ropaje antiguo de muerte y caminar por nuestros propios caminos. Quizás sea por un descuido momentáneo, pero sea cual sea, necesitamos hacer un duro trabajo para volver. Porque ese lago del cual hablamos se encargará de ahogar la semilla, de hundirnos hasta el fondo y muchas veces por años enteros, locos, enfermos, con la mente turbada, tal y como lo estuvo el rey Nabucodonosor, 7 años andando como loco. ¿Estás hoy tú como loco, como loca, perdido en ese lago, hundiéndote?
Dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón se sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Escucha bien, por favor, pongamos atención, porque esto es la batalla de muchos hoy día. Y hay quienes, como dice este salmo, andan como bestias, porque se hundieron en ese lago cenagoso. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Os acordáis de Juan 15:5 en adelante? Ese pámpano tirado ahí. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y es cuando viene ese aluvión de recuerdos de cuántos bienes ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. Nos ha redimido, nos ha salvado para Él. Si acaso te apartas, si acaso estás lejos, de verdad oramos para que vuelvas en sí, para que tu corazón salga de ahí y corra con todas sus fuerzas a Cristo. Mira lo que dice el Salmo 16, versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros está toda mi complacencia, dice el Señor. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Recuerda, aquí haré un alto. Tenemos esta serie de podcast donde está capítulo a capítulo los evangelios. Específicamente para la noche, mientras te quedas dormido, escuches el evangelio y tu alma sea ministrada, como dice este salmo. Te pido que si no los has buscado, búscalos, igual con Cami Tomasini. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A mi diestra quería decir, es mi fuerza. Él es mi fuerza. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De allí te sacará el Señor, corre a Él, de ese lago negro profundo que te tiene loco, amargado. Me mostrarás la senda de vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hoy como ayer te dice el Señor, según el versículo 39 de Juan, capítulo 1, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Sal de donde estás, si es que te has extraviado. Vuelve al Dios de tu salvación. Y si nunca has corrido a los brazos de Cristo, no te distraigas, ni con los caminos de la derecha, que te dan fuerza o te daban fuerza, ni con los de la izquierda en tu propia justicia y religiosidad, sino en Cristo. Es tu destino seguro. La oscuridad más densa espera a aquellos que se apartan de Él. Cristo, en Él somos vueltos a nuestro estado original. En Cristo somos reconciliados con el Padre. En Cristo podemos llamar a Dios nuestro Padre y ser escuchados. En Cristo tenemos vida eterna. En Jesús somos perdonados y gozamos de una naturaleza que anhela fervientemente al Señor y que vive día a día en otro plano, no en el mundano, sino en algo más sublime y no comprensible, en quietud y reposo, sosegados, en un mundo que nadie entiende,
en tinieblas, pero a pesar de ello vivimos en esa quietud y en ese reposo. En oración y ruego todos los días por todos los que ahora están justo en ese pozo espacioso, lleno y denso de aguas venenosas, orando y clamando por ellos. En Cristo somos antorchas brillantes en medio de este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Venid y ved, y moraron con Él. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.